Qué bueno podernos ver, reunir y compartir como hermanos, como amigos, como familia en la casa del Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de los fracasos. ¿Ha tenido alguna vez un fracaso en la vida? Donde usted diga, uy, sí, yo aquí como que la embarré, esto no lo debía haber hecho. ¿Sí? Algo que usted diga, si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo, no lo haría o me devolvería. ¿Sí? Piense por un momento en cuál sería el fracaso que usted más guarda en su mente. Y usted dice, uy, no, qué embarrada eso. Definitivamente, yo sí soy la embarrada. ¿Ya lo tiene ahí? Okay, listo. Vamos a hablar de un personaje que en la palabra lo vemos como un gran líder, pero que fracasó, que de alguna manera también podríamos decir que fracasó, que pasó por ahí, que vivió el sufrimiento del fracaso, la tristeza, la angustia, la decepción. Vamos a hacer más o menos una radiografía de un fracaso en la vida del apóstol Pedro. Y vamos a tocar tres punticos. El primero, ¿qué ocasiona los fracasos? ¿Cuáles serían, desprendidos del texto, algunos elementos que nos encaminan al fracaso? El segundo, ¿qué deberíamos hacer en medio del fracaso, la decepción? Y el tercero, ¿qué hace Jesús cuando nosotros fracasamos en medio de nuestras fallas, en nuestros fracasos? Lo repito nuevamente. ¿Qué ocasiona los fracasos? ¿Qué debería hacer cuando yo fallo o fracaso? ¿Y qué hace Jesús cuando fallamos? Y quiero iniciar entonces con la lectura del texto en Mateo 26, capítulo 31. Lo voy a invitar entonces para que abra su Biblia. Mateo 26, 31. Sí, Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante. Vamos a hablar de esas escenas de las últimas horas de la vida del Señor Jesús, donde se envuelve la historia de Pedro y su negación y la restauración después. Mateo 26, 31 dice: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Escuche bien, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos que estaban ahí también dijeron lo mismo. Una escena conmovedora en la que Pedro le dice al Señor, no, Señor, donde tú vayas yo voy, y si es el caso, muero contigo. Entonces, en primer lugar, una de las razones que puede ocasionar nuestros fracasos es cuando sobreestimamos nuestra fuerza, cuando sobreestimamos nuestras virtudes, nuestras capacidades. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? No, nosotros que hemos caminado contigo 3 años, ni de fundas, ni de riesgos, no te abandonaremos hasta la muerte. Sobreestimó sus debilidades. Pedro negó a Jesús después de una gran experiencia. Estaban en la cena de la Pascua, habían acabado de entrar a Jerusalén, los habían acabado de recibir, y al Señor diciéndole, gloria, aleluya, ¿cierto? Hosana, Hosana, salve. Y lo acaba de negar. ¿Por qué? Porque sobreestimó
su fuerza, su fortaleza. A veces a nosotros nos ocurre eso. En aquello que pensamos que nunca vamos a fallar, es en lo primero que resbalamos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Otra razón que ocasiona nuestros fracasos es que a veces andamos como a medias tintas. Tenemos miedo de la desaprobación de los demás. Tenemos miedo de quedarle mal al uno y al otro. Y de alguna manera podemos ver eso en el texto, ahí mismo en Mateo capítulo 26, versículo 69. Dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Y luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó, se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro no supo qué decir. Pedro tuvo miedo. Pedro estaba en una encrucijada. ¿Digo que sí o digo que no? Si digo que sí, corro la misma suerte de Jesús posiblemente, la crítica, el señalamiento, porque es que estos son judíos y yo soy judío, y ¿cómo así que estoy traicionando a los judíos también? Caminó de alguna manera a medias tintas, buscando la aprobación de quien no debía. En la distancia, dice el texto un poquito antes, que él siguió al Señor. Sin embargo, cuando fue confrontado, no tuvo la valentía de decir: sí, yo estoy con el Señor. A veces por ser complacientes, a veces por quedar bien con todo el mundo, a veces por no definirnos en una posición, vamos camino al fracaso, porque cuando usted quiere complacer a todo el mundo, en algún punto va a quedar mal. En algún punto se le va a reventar la pita. Otro punto que podríamos mencionar aquí en la vida de Pedro, en esta escena, es que Pedro habló sin pensar. Cuando usted habla sin pensar, téngalo por seguro que va a cometer errores. Téngalo por seguro que se va a equivocar. Y en algunas oportunidades puede llegar a fracasar de una manera que después va a lamentar. ¿Sabe por qué? Porque a veces hablamos irritados. Los esposos, cuando le responden a su esposa o a sus hijos, hablan irritados, enojados, sin considerar el daño que podemos causar. A veces hablamos más de la cuenta o hablamos sin pensar las consecuencias de lo que estamos diciendo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. En segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar de qué deberíamos hacer cuando fallamos. Yo creo que Pedro es el mejor ejemplo de eso. Dice que cuando negó al Señor y cantó el gallo y se dio cuenta de lo que Jesús le había dicho, ¿qué hizo? Lloró amargamente. En primer lugar, yo creo que cuando fallamos necesitamos afligirnos y entender que nos hemos equivocado. Hacer el duelo, atravesar el problema, no solamente brincarlo, no hacer de cuenta que nada sucedió, sino decir: fracasamos, pecamos, nos equivocamos, cometí un error. Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Minimizamos la situación, nos justificamos, racionalizamos la situación, nos excusamos. A veces sencillamente tapamos las situaciones, menospreciamos las consecuencias o las ignoramos, porque nos apresuramos a sentirnos mejor. Es un instinto del ser humano, sentirse mejor. ¿Y qué mejor que olvidar? No, eso no pasó, no le contemos a nadie, que nadie se dé cuenta,
que nadie se entere. ¿Por qué? Porque queremos hacer de cuenta que nada pasó. Pero Pedro se afligió, Pedro atravesó la situación, no minimizó, no justificó, no racionalizó, no excusó, no desechó la situación. Dice que lloró amargamente. Versículo 75. Salió de allí y lloró amargamente. Creo que es un mecanismo que Dios nos ha permitido tener como seres humanos para liberar las presiones de la vida. Si usted fracasa, si usted peca, si usted se equivoca, llore. El llorar libera. El afligirse delante del Señor implica que hay algo que está cambiando en su corazón. Implica que hay algo que realmente el Señor está haciendo en su vida. Contrario a lo que hizo Judas. Judas sintió remordimiento, ¿cierto? Por eso fue y se ahorcó. Pedro sintió dolor profundo en su corazón y por eso se arrepintió. Lloró amargamente. Yo que pasé 3 años con el Señor, con los demás discípulos, y lo vine a traicionar de la peor manera. Dice la palabra que 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. El justo, no el sinvergüenza. Porque a veces lo que sucede es que jugamos con la gracia de Dios. Pedro se arrepintió, se afligió de corazón. Lo segundo que Pedro hizo fue que se reunió con los hermanos. Si usted sigue leyendo este texto, esta historia, dice que cuando fue crucificado Jesús, los discípulos más adelante se reunieron y estaban orando y llorando y lamentándose, no solamente por la muerte de Jesús, sino también porque todos lo habían traicionado, no solamente Judas y Pedro. Dice que todos, Jesús les dijo a todos: esta noche ustedes huirán. Ustedes huirán. Pero ¿qué hicieron los discípulos? En segundo lugar, lo que hizo Pedro y los discípulos fue que se reunieron como hermanos a apoyarse, a encontrar aliento y esperanza los unos en los otros. ¿Qué es lo que generalmente hace el ser humano cuando falla? Aislarse. Esta semana pasada, cuando ¿quién ganó la Copa América? Eso, Chile. ¿Contra quién jugó? Cuando Messi botó ese penalti, ¿quiénes lo vieron? ¿Cuál fue la actitud de trágame tierra, cierto? ¿Y qué fue lo que hizo después? Renunciar, porque es un instinto del ser humano. Aislarse, alejarse. Cuando fallamos estamos avergonzados y no queremos hablar, o que la gente se entere de lo que hicimos. ¿Y qué hacemos? Nos aislamos, nos alejamos. Pero Pedro estaba reunido con los discípulos y estaban orando y estaban llorando y seguramente compartieron lo que en esa noche cada uno hizo. Bueno, Pedro por lo menos sabemos dónde estaba, y los demás metidos debajo de la cama, entre un canasto por allá escondidos, quién sabe dónde. Todos lo negaron. Llegan a este lugar donde comparten su experiencia, oran los unos por los otros, y de alguna manera en ese espacio, en ese grupo pequeño, son restaurados. Ayer orábamos en la vigilia acerca de las necesidades de nosotros como iglesia, y compartí algo en la oración de lo que tenía acá, y es que en la matemática del reino, cuando compartimos nuestras cargas, se dividen y se hacen más livianas. Cuando compartimos nuestras tristezas, nuestros fracasos, nuestros dolores con otras personas, se hacen más livianos.
Igualmente cuando compartimos nuestra felicidad, nuestro gozo con nuestros hermanos, se multiplica el gozo, porque otros se alegran con nosotros. ¿Qué hizo Pedro entonces? Se afligió, se rodeó de hermanos, de personas que lo pudieran apoyar, que pudieran orar con él. Y se sometió a la misericordia de Dios. La primera carta de Pedro, él dice que por su gran misericordia tenemos vida. Quiero que lo leamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Pedro conoció la misericordia y la restauración del Señor. Y por eso puede escribir en esta carta, también más adelante, que toda su ansiedad, y es el consejo que nos da a nosotros, que toda nuestra ansiedad y nuestra carga sea depositada en el Señor, porque Él cuida de nosotros. Es como si Pedro estuviera diciendo, Señor, tú estás lleno de misericordia. Tú estás lleno de misericordia para aquellos que necesitamos un nuevo comienzo. Dios nos muestra misericordia cuando fallamos una vez y dos veces. Nos muestra misericordia cada día que fallamos. ¿Puede pensar en eso un momento? Eso era lo que estaba sucediendo con Pedro. Usted lee, sigue leyendo la historia, la restauración de Pedro implica que aceptó la misericordia de Dios, cosa que no hizo Judas. ¿Sabe? A veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y somos nosotros quienes nos acusamos. Bueno, escuchamos en parte esa vocecita de Satanás que nos dice, ¿tú hiciste eso? ¿Tú cometiste ese error? ¿Ese pecado? Maestro del engaño. Antes nos había dicho, ay no, eso no es tan grave, eso no es tan serio. Pero cuando caemos en el error, nos dice, es el peor pecado que pudiste haber cometido. ¿Tú? ¿En serio tú que te llamas cristiano? Tal vez esas eran las palabras que escuchaba Pedro. Que caminó con el Señor, que lo vio hacer milagros, que caminó sobre el mar. Él no quiere que pensemos en la misericordia de Dios. Pero el Señor nos llama a pensar en gracia, perdón y misericordia para todos aquellos que se arrepienten de verdad, no para aquellos que toman en juego el perdón de Dios. Esa misericordia funciona cuando nuestro arrepentimiento es sincero y real. Y en tercer lugar, quiero que veamos en Lucas 22, 31, qué es lo que hace Jesús en medio de nuestros fracasos. Lucas 22, 31. Es la misma escena. Con otro periodista, me dicen acá del máster. Lucas 22, 31. Palabras de Jesús. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos.
Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Qué hace Jesús por nosotros? En primer lugar, ¿sabe una cosa? Nuestros pecados nos toman por sorpresa al Señor. Jesús le dijo, vas a negarme. Jesús sabe, Dios sabe lo que vamos a hacer. Él no dice, uy, no, hermano, usted sí, no lo había pensado, no pensé que usted fuera a hacer eso. Él sabe. Él nos conoce. Y no dice, uy, si hubiera sabido que ibas a hacer eso, no te hubiera creado, ¿no? Como veíamos ahora 8 días en el Salmo, Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Dice, todos perderán la confianza por lo que me pasará esta noche. Él sabe que no solo Pedro va a perder la confianza, todos. En segundo lugar, Jesús le dice a Pedro que iba a orar por él. ¿Sabe? La Biblia dice que el Señor ora por nosotros. En Hebreos capítulo 7, 25, dice que Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, antes de que nosotros cometamos nuestros errores, durante nuestros errores y después. Él intercede por nosotros ante el Señor, ante el Padre. Jesús oró por Pedro, Jesús ora por nosotros. Él cree en nosotros, aún cuando le fallamos. Eso es lo que dice el texto ahí, en el versículo 32. He orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, deja ver que el Señor, esa expresión, deja ver que el Señor creía en Pedro. Incluso el justo cae. Incluso los que han estado más cerca del Señor caemos a veces. El problema no es caer, el problema es estar dispuestos a levantarnos y aceptar esa misericordia que Él nos muestra. Él nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. Y no solamente nos muestra misericordia, sino que usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Cuando te hayas vuelto a mí, cuando te hayas restaurado, fortalece a tus hermanos. Utiliza muchas veces nuestra caída, nuestros fracasos, cuando estamos restaurados, cuando estamos libres de esa opresión, de ese peso, para edificar su iglesia. Y saben, me sorprende una cosa de esta narración, y es que 50 días después de la Pascua en Pentecostés, Pedro, 50 días después, no estamos hablando de 1 año, de 6 meses, estamos hablando de 50 días después, Pedro se levanta en medio de la congregación y predica, y se convierten 3,000 personas. Y yo creo que eso tiene que ver con aceptar la misericordia de Dios y con aceptar la restauración que Dios quiere hacer en nosotros. Podemos demorarnos 20 años en ser restaurados de una caída, o podemos dejar que el Señor haga su obra en el tiempo en que Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Podemos ser como Judas
que traicionó al Señor, pero que se dejó llevar por esa amargura y no aceptó la misericordia, el perdón y la restauración del Señor. O podemos ser como Pedro, que lloró amargamente su fracaso y aceptó esa restauración y se encaminó en los propósitos de Dios. Yo no sé en qué cosas está fallando usted, en qué aspectos de su vida está fallando usted ahora, pero la misericordia de Dios sigue estando ahí, y la iglesia como apoyo, como cuerpo del Señor para apoyarnos en medio de las dificultades, sigue estando ahí, y seguimos teniendo la oportunidad de afligirnos y de reconocer nuestro pecado, buscando el perdón y la restauración del Señor. El Señor nos ha hablado en los últimos domingos acerca de su misericordia. Y este es un texto que nos habla de que el Señor sigue aún con sus brazos abiertos, dispuesto para todos aquellos que reconozcan su condición y que pidan esa restauración delante del Señor. Señor, gracias por esta palabra. Es tan sencilla como la historia que ahí se nos cuenta, como la vida que ahí se refleja. Pero encontramos verdades tan profundas, tan reales y tan necesarias para nosotros hoy. Te pedimos que nos ayudes a vivirla, a no desecharla, a no guardarla en un cuaderno. Esta palabra como reflexión, permítenos vivirla. Que no sea un domingo más que venimos delante de ti, sino que podamos acogernos a ese llamado. Que no luchemos en nuestras fuerzas, sobreestimando nuestras debilidades. Que no busquemos la aprobación del mundo, de las personas, sino la aprobación tuya. Que no hablemos sin pensar, sino que más bien evaluemos que está en nuestro pensamiento antes de hablar. Señor, gracias. Gracias porque nos enseñas principios, verdades en tu palabra, que nos ayudan a estar alerta frente a nuestras debilidades, nuestras posibles fallas. Oro por todos nosotros, Señor, y me incluyo ahí. Oro, Señor, como tú orabas, que tu fe no decaiga, que nuestra fe no decaiga, que la fe en ti no decaiga, Señor, que nuestra devoción a ti no decaiga, sino que podamos acogernos a tu restauración, que podamos apoyarnos como familia, como hermanos, como amigos, y que cuando tú nos restaures, podamos ser restauradores de otros. Que la bendición de tu Espíritu Santo, la bendición tuya del Padre, del Hijo y del Espíritu, esté con cada uno de nosotros, fortaleciéndonos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén.